según recoge el padre Rivera en sus escolios y adiciones al libro de la vida de la Madre Teresa de Jesús, que tanto aprovechó Josefina Molina, tanto en su serie de televisión como en su novela En el umbral de la hoguera. Le respondía así al propio padre Gracián cuando éste se preocupaba por el demasiado apego que le tenía. Le contestó Santa Teresa con ese tratamiento que desde luego fuera de la religión, fuera de las órdenes, se consideraría enormemente irrespetuoso, que es en lugar de decir vuesa merced, decir él, en lugar de decir vuesa merced, él. Él no sabe que cualquier alma, por perfecta que sea, ha de tener un desaguadero. Déjeme a mí tener este, que por más que diga, no pienso mudar del estilo que con él llevo. Sigue así la entrada de la Galería Nacional de Retratos sobre Johnson. Tuvo un inmenso círculo de amigos y fue uno de los más grandes conversadores de todos los tiempos. Joshua Reynolds fundó el Club Literario en 1764 que, esto es cita, le dio ilimitadas, entiendo que es cita de... Bueno, que le dio ilimitadas oportunidades para hablar. Que podemos decir que la idea de constituir el club literario fue que el solitario y melancólico Johnson pudiera explayarse en la conversación. Desde luego fue algo que salió muy bien, resultó muy bien para todos y también para la historia de la literatura a través de lo recogido, por supuesto, en Boswell. Aunque Johnson murió sigo con la entrada de la Galería Nacional de Retratos. Aunque Johnson murió antes de que la campaña para abolir la esclavitud atrajera la atención general, se interesó por este asunto durante muchos años. Escribió a Johnson que pensaba que cuando los hombres nacen, son iguales. Boswell, por su parte, no estuvo de acuerdo, pues creía que los africanos eran salvajes. Johnson también empleó a un jamaicano, Francis Barber, en su servicio doméstico durante varios años. Barber había nacido hacia 1735 y fue llevado a... Bueno, no se llamaba así, no era su nombre original, es un nombre de esclavo. Fue llevado a Inglaterra cuando tenía unos 15. Su amo lo mandó a trabajar como valet para Johnson, valet de chambre, para Johnson, y ahí estuvo por 2 años hasta que recibió la libertad por voluntad, por última voluntad, por testamento de su amo. Barber se empleó entonces en el barco de su majestad Stack, que parece ser que era una fragata con la palabra con N, que no voy a decir por si me cierran el canal, pero era una fragata. Y estuvo protegiendo a los pescadores ingleses en el Mar del Norte, pero volvió a Londres para trabajar para Johnson como valet, mayordomo y secretario. Vamos, que lo estuvo ayudando en el diccionario. Cuando Johnson murió, dejó a Barber una anualidad de 79 libras. Espero haberlo copiado. Me parece una cifra extraña, pero sí, 79 libras, creo. Voy a adjuntar el texto, se puede. Barber y su mujer, Elizabeth, y sus 4 hijos se mudaron a Lichfield, en Staffordshire. A finales del siglo, Barber enseñó, el siglo XVIII, Barber enseñó, pido perdón si alguna pronunciación no es la correcta, enseñó en la escuela de Barnwood, Staffordshire, y después de su muerte en 1801, su mujer y una de sus hijas llevaron una escuela claro, es vocal trabada, entonces Lichfield, en Lichfield, antes he dicho Lichfield. Es cierto que de este interés por el bienestar y la educación de su criado y secretario, que tanto lo ayudó en sus labores lexicográficas, Boswell dice que esta atención humana hace mucho honor al corazón de Johnson, en tanto que el primer biógrafo del doctor, hoy eclipsado por Boswell, completamente eclipsado, Sir John Hawkins, descalifica este favor a los negros como una liberalidad ostentosa, ostentatious bounty. Pero es obvio que Barber, a quien se piensa que refleja un retrato en la colección Tate, atribuido bien a James Northcote o a propio Sir Joshua Reynolds, que sería casi lo más lógico,
Fue mejor discípulo de las enseñanzas igualitaristas y feministas de Johnson que lo fuera Boswell. Frank Lynch, en su muy recomendable página, que por supuesto voy a adjuntar, de Samuel Johnson Soundbite Page, juega a responder a una pregunta que muchos se hacen. ¿El Dr. Johnson era de izquierdas o de derechas? O con más propiedad, tal como lo hace Lynch. ¿Era conservador o liberal? A favor de su condición de conservador, además del hecho evidente de que era un Tory, aunque por esa regla de tres, Burke sería un liberal, en contra de lo que piensan los neoconservadores, y lo sería porque era un Whig. Lynch censa su falta de fe en los planes de mejora e incluso en el poder eficiente de las leyes o de los reyes, que realmente las leyes o los reyes puedan hacer algo, puedan cambiar algo. Su temor de Dios y una frase dicha a Boswell: Señor, soy un amigo de la subordinación. Ese ser es que está por todas partes. Es curioso que le llame la atención a Borges, porque se incluye en todas sus conversaciones, sean preguntas inteligentes de Johnson o preguntas estúpidas de Boswell. El ser está siempre. Señor, soy un amigo de la subordinación, como la mejor conducente de la felicidad de la sociedad. Hay un placer recíproco en gobernar y ser gobernado. Estos argumentos pueden muy bien compadecerse con el conservadurismo político. Sin embargo, hay argumentos que solo pueden considerarse conservadores aceptando que el machismo y el racismo den una descripción acertada de un estado de naturaleza, de un supuesto estado de naturaleza, que en ese caso se trataría de conservar y no de imponer. Y aquí es donde mejor se puede ver cómo Boswell intenta proyectar sus prejuicios, sus numerosos prejuicios, en Johnson, haciendo públicas cosas que Johnson solo habría dicho en privado y por broma. Muchas de estas travesuras que Johnson nunca hubiera publicado hacen las delicias de Borges y Bioy, como por ejemplo citan: al muchacho no le interesa el sonajero del niño, ni al viejo la puta del muchacho. No la citan así, es la traducción literal que hago yo frente a su cita, que es de memoria. Pero otra, citada por Lynch, hace parecer a Johnson un machista y a Borges un misógino, cuando Bioy hace pública una conversación íntima en donde cita esta frase de Johnson, pero es una conversación íntima que ha de entenderse más como un monstruo literario que como un tratado crítico. La conversación es esta. Dice Bioy: comentamos a las mujeres y la curiosa lamentación de Sir Thomas Browne de que los seres humanos no puedan reproducirse como los árboles. Y dice Borges: yo no creo que esté ahí el defecto de las mujeres, lo tienen en el cerebro. Y dice Bioy: pienso en ellas como en A Choice of Evils. Y dice Borges: no tanto. Y dice Bioy: ¿cómo no tanto? No dejo a esta porque la comparo con aquella y porque no sé qué me depara la próxima. Y dice Borges: pero como para zanjar todo esto y salir divirtiendo a su amigo, pero abandonando el tema. Tenía razón Samuel Johnson cuando decía que si una mujer predicaba, uno no debía alabarla porque lo hiciera bien, sino simplemente porque lo hiciera, como al perrito que se para en las patas traseras. También es muy probable que Bioy se salte pasajes fundamentales e importantes, y luego veremos que con toda seguridad esto ocurre así. Es obvio que aunque Borges dé la razón a su amigo con tesoros literarios, el verdadero machista es Bioy, como lo es Juan Valera, además de racista, aunque su amigo Menéndez y Pelayo le conceda los argumentos y le ría las gracias, que pueden en Valera llegar a ser molestas y enfadosas, pero no insoportables, como lo eran las de Wagner, que acabaron hastiando por su racismo chabacano al conde Gobineau, a quien paradójicamente se tiene por epítome y cifra del racismo, cuando sus obras enseñan que nadie debería sentirse orgulloso por su raza. Lynch también aporta una sentencia de Johnson que preconiza la pornocracia de Proudhon. La naturaleza, esta es la frase de Johnson, la naturaleza ha dado a las mujeres tanto poder que la ley les ha dado sabiamente poco a ellas. Pero no deja de ser valiosa la explicación de que fue escrita para consolar a un amigo que se divorciaba. Son, en cambio, públicos, numerosos y constantes los testimonios y citas que da Lynch para pintar a Johnson como un feminista, antiesclavista hasta el punto de haber brindado en Oxford por la próxima insurrección de los negros en las Indias Occidentales.
Ni más ni menos que en Oxford decidió brindar por la próxima insurrección de los negros en las Indias Occidentales. También sus textos revelan que era antinacionalista, anticolonialista, antibelicista, un igual del marqués de Beccaria al denunciar que el robo se castigara con la pena de muerte y las deudas con cárcel, un defensor de los pobres y los presos, y un enemigo de la idealización de la pobreza que hacían los poetas, y un censor de las vivisecciones innecesarias en animales y de la crueldad contra los animales en general. Vamos, era un hippie. Quien leyera solo a Boswell y no la propia obra de Johnson, no tendría, sin embargo, este retrato tan claro como lo pintó el propio Johnson con su pluma, y puede comprenderse a María Kodama, celosa guardiana del legado de Borges, cuando se ofende y teme los calamitosos, los desastrosos, los catastróficos resultados que puede originar la reproducción de conversaciones privadas como esta que recoge Bioy Casares, que voy a citar, sin que se tenga en cuenta ni el tono, ni las circunstancias, ni las frases omitidas y sobre todo sin que se tenga en cuenta la sombra del biógrafo y sus propios prejuicios. Leo a Bioy. Sábado, 12 de enero. Comen en casa Borges y Juan José Hernández. Borges. A diferencia de los gringos aquí o de los judíos en muchas partes, los negros de los Estados Unidos son un problema real y no ficticio. Hay algo evidente en los negros que nos rechaza. Por eso los argentinos vemos a los brasileros como macacos. Terrible, ¿verdad? Pero bueno, sigue Hernández. Contesta Hernández. No hay ningún parecido entre los negros y los monos. Los labios abultados son propios del hombre. Los monos no tienen casi labios, la boca es como un tajo. Y dice Borges, todas esas diferencias que usted señala son contraproducentes, son muy sospechosas. Usted las señala porque piensa que hay algún parecido entre negros y monos. No se pondría a enumerar las diferencias que hay entre griegos y monos, entre la Venus de Milo y un mono. Habla Bioy, perdón, ahora. Hablamos de que hubo y ya no había negros aquí. Qué lástima, exclama Hernández. Qué lástima porque ya no haya negros. Este muchacho es completamente idiota, comenta después al recordar la exclamación Borges. Bueno, evidentemente aquí falta algo, porque Borges no es Pablo Iglesias Turrión, que en una comparecencia de José María Aznar, cuando estaba José María Aznar compareciendo ante el Congreso de los Diputados, no recuerdo ese pasaje, es especialmente ridículo, debería tener una transcripción, pero se parece en todo a lo que sería esta conversación de Borges si no faltaran, como yo creo que faltan, algunas frases importantes. Yo creo que el primero que ha hablado de que los negros parecen monos no sería Borges, porque no tendría sentido que le reproche a su interlocutor que esté comparando a los negros con monos cuando ha sido él el que ha introducido eso. Estoy buscando, claro, la palabra, las palabras más pertinentes. Está bajo juramento. No, solo hay vídeos. Yo creo que no va a pasar nada. Aunque además la batería se me está acabando. Pero bueno, no, la batería del ordenador, y por lo tanto a lo mejor no puedo seguir leyendo porque estoy leyendo en el ordenador. Creo que no va a pasar nada si... 27 minutos, nada. Si citamos estas palabras... se va a ir la batería. Bueno, en fin, que Pablo Iglesias dijo... se ha ido. No recuerdo. Aznar, quizás sería un buen momento para ponerlo en enchufe. Aznar, Pablo Iglesias está bajo juramento. Bueno, vamos a ver. Vídeos. Aznar responde a Pablo Iglesias. Bueno, no lo sé. Usted es una vergüenza para mi país. Usted es un peligro. Las frases... Creo que merece la pena citar estas palabras y además se me está desconectando el ordenador. Creo que voy a hacer una breve pausa para que el espectador, que también es el lector, se haga un bocadillo, se haga lo que quiera. Y ahora respondo con las palabras exactas de Pablo Iglesias,
que, insisto, reproducirían el mecanismo dialéctico de Borges en esta cita de Bioy, pero yo creo que es que faltan frases.